Estamos con la licenciada Lorena Gómez Acosta para hablar acerca de este año que termina, cómo lo tramitamos en términos de salud mental, ¿no? Y esto le vamos a preguntar, gracias Lorena por venir. A ustedes, muchas gracias. ¿Cómo se vio esto en las consultas? En el consultorio, ¿qué reflejó la gente en relación a este año tan particular? Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia en mi consultorio. Al principio, la verdad que la gente tenía mucho miedo, pero después es como que se fue flexibilizando un poquito más y aumentaron, sí, notablemente las consultas. La verdad que fue un buen año en el sentido de las consultas porque sí hubo mucha más demanda en cuanto a pánico, a depresión, a ansiedades, a problemas por ahí de la convivencia. Me pasó mucha consulta, por ejemplo, con adolescentes, porque imagínense tener adolescentes en la casa encerrados que no podían hacer nada, entonces comenzaban los conflictos con estos padres que también estaban en la casa y que en definitiva eran desconocidos, así claro, que tenían que conocerse. Es decir que gestionar el día a día en las casas trajo un descubrimiento. En los matrimonios y con los hijos adolescentes sobre todo. ¿Qué pasa cuando esas lógicas familiares, digamos, encuentran estos problemas, que aparece un chivo expiatorio, que empiezan a poner en alguien algo que está pasando en toda la familia? ¿Cómo lo trabajan? La familia va a funcionar como una organización y cuando hay algún problema es porque algo está funcionando mal dentro de esta organización. Por ejemplo, en el tema del consumo de drogas, ese va a ser el emergente de una familia que está funcionando de alguna manera disfuncionando en realidad. Entonces, siempre que haya algún problema tenemos que ver primero a estos padres, ¿sí? O sea, porque estos chicos van a responder a este modelo de padres. Entonces, primero ver qué es lo que está pasando con los padres. Insisto en esta cuestión que nos deja la pandemia, que todavía no termina, que es esta cuestión de desconocernos. Sí, o sea, la vorágine del día a día, de nuestras actividades, de los chicos en el colegio, de la guardería, de la niñera, nos lleva a que al estar en casa mucho tiempo, muchos días, como fue en marzo, tenían que conocerse de nuevo. Claro. ¿Y cómo se construye eso a partir de, digamos, en una familia que no somos perfectos desconocidos, es decir, no es una construcción desde cero, sino que ya viene de una experiencia previa, pero tiene que seguir adelante con esta crisis? Yo creo que lo fundamental siempre en todo, sobre todo en la familia, va a ser la base del amor, que es también una cuestión que se replantearon muchas parejas en este tiempo. ¿Realmente estamos por amor o estamos por una cuestión de que nos conviene económicamente, de que no tenemos dónde ir? Entonces me parece que tiene que ver un poco con eso, con esta cuestión de primero el amor. Si hay amor, yo siempre le digo a los pacientes, si hay amor hay esperanzas, ¿sí? Sí. En el caso del matrimonio. Entonces, sobre una base de amor de esos padres y obviamente va a haber una cuestión de amor hacia esos hijos también. Ahora, entonces, doctora, desde ese lugar. La pandemia tuvo un desarrollo, ¿no? Yo supongo que también muchos casos que usted atendió en su consultorio también tuvieron un desarrollo que iba en paralelo al desarrollo de la pandemia. ¿Y cómo se fueron gestionando esas angustias, esas depresiones? Ahora ya se ve que la gente en general ve un horizonte, porque uno supone que también mucha angustia tiene que ver en esos primeros meses porque no se veía un horizonte, digamos, no se veía una esperanza. Sí, yo primero vamos a aclarar un poquito lo que es la ansiedad. La ansiedad va a ser un sistema de alerta que tenemos todos para poder sobrellevar, ¿sí? Por ejemplo, si voy manejando y voy a una ruta que no conozco, voy a generar un estado de alerta. Entonces, ¿qué pasó con los primeros días de pandemia? La gente estaba muy desconcertada. Claro. No sé qué va a pasar, qué es esto, qué es nuevo. Es más, a mí personalmente me pasó que cuando escuché coronavirus, que fue allá en enero, estaba de vacaciones. Entonces yo pensé que era un virus celular. O sea, mi nivel de ignorancia en la playa, qué sé yo, un virus celular pensé lo primero. Y después con el pasar de los días, y uno cuando está de vacaciones no mira noticias, claro, veo la magnitud. Y lo primero que pensé cuando empezaban a usar barbijo en los pacientes que tengo con pánico, con esta dificultad que tiene la persona que tiene pánico con la respiración. Y realmente los que menos se quejaron del barbijo fueron las personas con pánico,
¿sí? Porque ahí nos damos cuenta que es una construcción mental esta cuestión de cómo reacciono. Claro. ¿Sí? Este estado de ansiedad, este estado de alerta va a tener que ver con mi valoración sobre esa situación. Entonces, para algunos es todavía una catástrofe, es una cuestión que no lo pueden manejar, y para otras personas es algo que pudieron manejarlo porque de acuerdo a su sistema de valores para la vida, ¿eh? O sea, si es una persona que ya tiene previamente una base donde tiene mucha inseguridad, muchos miedos, y esto va a ser limitante. Ahora una persona que se enfrenta a esta situación y dice, no, vamos a salir adelante, vamos a tener recursos, vamos a cambiar nuestra manera de pensar, de vivir, y seguramente lo vivió. Ahora, ¿cuánto hay de factor externo, es decir, de coronavirus, y cuánto hay de las cuestiones que se pueden repetir? Vamos a suponer si hay otra cosa, pero de todas maneras yo me tengo que quedar 24/7 con mi familia, cambiar, eliminar la rutina, etcétera. Los problemas que se generaron adentro de la casa tienen que ver con esa convivencia masiva y no con el coronavirus, ¿o no? Sí. Primero, en general, tenemos que aprender de esto a no hacer interno algo que es externo. ¿Sí? Esto es externo, es algo que no lo podemos manejar. Es más, no sabemos todavía ni si la vacuna, ni cuál, ni nada. Entonces, lo primero que tengo que aprender es a no hacer interno esto que es externo. Esto a mí no me compete. ¿Sí? Entonces, si yo voy a trasladar a mi familia, a mi vida personal, algo que no tiene que ver conmigo, entonces voy a tener que replantearme un montón de cosas. Yo creo que esto no lo vamos a ver ahora. Dentro de 30, 20 años, nuestros nietos, nuestros hijos lo estudiarán como el momento en el que el mundo se paró. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros lo estamos viviendo. Entonces, es muy difícil por ahí poder establecer pautas que sirvan para todos. ¿Sí? Y como se decía en el primer tiempo, sobre todo cuando estuvimos en una fase 1, como él lo decía, habíamos estado en momentos de euforia, ¿no? Que bueno, aprovechar para limpiar el placar, para hacer gimnasia, para todo lo que podía hacer. Después de eso vino un bajón, cuando se estaba haciendo cada vez más largo, digamos, vino como la angustia. En un tercer momento, digamos, cuando ya las cosas empezaron a prolongarse más de lo que cualquiera imaginaba, incluso los estados, se empezó a naturalizar el riesgo. ¿Cómo se convive frente a la incertidumbre de no saber qué va a pasar? Y esto sí lo digo en relación del afuera con el adentro, porque no sabemos si el año que viene empiezan las clases, no sabemos si el año que viene vamos a poder volver a ver a la gente que queremos. ¿Cómo se gestiona la incertidumbre? Volvemos otra vez con esta cuestión de ansiedad, ¿sí? O sea, yo tengo que tener herramientas para poder valorar ahora la vida de otra manera, ¿sí? Volvemos a esto, la incertidumbre, y va a depender de mi sistema de valores. Para algunos va a ser catastrófico y para otras personas va a ser una gran oportunidad. Entonces, yo creo que nosotros tuvimos el encierro más largo del mundo, que no sirve ya a esta altura tener a los adolescentes ni a los niños en nuestras casas sin tener actividad, que ese precio lo vamos a pagar en algún momento, pero creo también que tenemos que volver a esta cuestión del silencio, ¿sí? Yo creo que estamos muy aturdidos con las noticias que muchas veces son falsas, con la sobreestimulación de televisión, de series, del celular. Entonces yo creo que de acá a un tiempo también ojalá esto nos sirva para valorizar el silencio, porque si yo me quedo en silencio no me queda otra que conocerme. Entonces tengo que saber quién soy. Ahora, doctora, ¿usted cree que los estados han tomado decisiones desde el punto de vista de la salud mental? Yo creo que tomaron decisiones de acuerdo a lo que podían, digamos, ¿sí? O sea, que fueron haciendo y que siguen haciendo como les va saliendo, porque insisto, esto es una cuestión que la estamos viviendo, que dentro de unos años van a decir, pero si hacían tal cosa, pero ahora la estamos viviendo. Y yo creo que, volviendo a esta cuestión, ¿qué es la ansiedad? Es cuando me enfrento a algo que yo intento controlar, pero no puedo, una pandemia no puedo controlarla. Entonces eso me lleva inevitablemente a cometer errores, ¿sí? Que seguramente los estamos pagando caros, porque hay personas que se están muriendo. Yo veo, les decía cuando venía para acá, no hay coronavirus en Corrientes hoy, digamos, claro, como la gente está, y no hay conciencia. Y yo estoy atendiendo muchas personas que se le murió el abuelo, que se le murió el papá, chicos que se les murió. Sí, dejó de ser teórico hace mucho tiempo, sin embargo la conducta parece... Claro, o sea, teníamos miedo en marzo,
cuando no teníamos ningún caso, y ahora que realmente la cosa está como más complicada, es como que la gente le perdió el miedo. Y es un proceso que dice Gaby, ¿no? Mucha ¿sí? naturalización. Sí. Ahora, doctora, ¿usted cambió su forma de atender con la pandemia? Yo atiendo de la misma manera, ¿sí? ¿Presencial? Atendí virtual al principio, pero personalmente no me siento cómoda. Yo siento que el paciente tampoco se siente cómodo, entonces atiendo de manera presencial. Solo los casos del interior, por ahí atiendo de manera virtual. Una más que me quedó como resonando tiene que ver con esto, que hay precios que vamos a pagar en el futuro, digamos, con relación a los adolescentes. ¿Y qué pasa con los niños, por ejemplo? Con los niños, sí, sin duda, con los niños, con los adolescentes. Los ¿Y niños qué tipo igual, de precios se está imaginando usted que podemos pagar? yo creo que esta cuestión del miedo, porque nosotros le transmitimos a nuestros hijos, cuando a mí me consultan por un niño que es ansioso, le digo, pero ¿y vos no sos ansiosa a la mamá y al papá? ¿Ustedes no son ansiosos? Y responden a un modelo. Entonces, los niños van a pagar un precio de estos duelos, porque va a seguir muriendo gente, ¿sí? Entonces, van a haber duelos, van a haber niños que su papá se murió en la pandemia, que me está pasando en este momento. Niños de 9, 7 años que su papá murió en la pandemia, su abuelo, personas que en otras condiciones no se las hubiesen... no hubiesen partido, digamos. Entonces, esta cuestión de estos duelos, cuando uno pierde tan chiquito a un papá o a una mamá, hay una huella que queda, ¿sí? Entonces, esta cuestión de estas heridas, de lo social, ¿sí? A mí me pasaba el otro día que estaba inscribiendo a mis hijos en el colegio y me agarró como una angustia de ver ese patio tan vacío, claro, cuando en otro momento, tanta distancia, esa sensación de desazón que inevitablemente los niños también, ellos saben, tienen mucha más conciencia por ahí que nosotros de el parque no porque está el virus, la playa no porque está el virus, entonces mi amiguito no porque está el virus. ¿Cómo, ¿Cómo podemos prevenir o cómo podemos cuidar nuestra salud mental de aquí en adelante sabiendo que esto todavía no va a terminar? Bueno, muy buena pregunta. Esta cuestión de cambiar mi sistema de valores es muy importante. Como pienso, vivo. Entonces yo tengo que replantearme esta cuestión de qué manera o qué pensamientos son los que tengo. Esto yo siempre lo hago mucho hincapié con los pacientes, porque de mi manera de pensar va a determinar mi manera de vivir. Entonces, yo creo que tenemos que con esto bajar mucho, varios cambios, y aprender a disfrutar el aquí y ahora. Pero cuando digo disfrutar, disfrutar en serio. Yo le digo siempre a todos los pacientes, lo único que podés controlar es la cantidad de azúcar que le pones al café. Es lo único. De eso depende de vos. El resto... Ni en el pronóstico ya no creo, porque te dice va a llover 40% y un sol. Entonces, lo único que yo puedo aprender a controlar es esto. O sea, el resto de las situaciones no. Y lo que más nos afectan son estas interpretaciones que hacemos de las cosas que supuestamente van a pasar. Acontecimientos de el y si me voy, y si. Y después no pasa como pensamos. Entonces, llega un momento de que me angustié, me sentí tan mal, me creé una fantasía por no disfrutar la cantidad de azúcar. Ahora, a veces no es tan fácil, ¿no? Porque uno está en esa rueda y poder poner en conciencia, traer a la realidad y decir, acá es donde tengo que parar, a veces nos damos cuenta tarde, ¿no? Nuestra mente es muy fugaz y es muy traicionera. Yo tengo que aprender a detectar cuando empiezo a sentir, por ejemplo, palpitaciones. ¿Sí? Estoy pensando, sí, porque mi hijo tenía que llegar a las 10 y ya estoy pensando que no llegó a las 10 y se fue en la moto y seguramente, y ya empiezo. Y eso ya termina probablemente con una angustia, una ansiedad, me subió la presión, bombeó más mi corazón, la sangre, entonces todos síntomas relacionados con la ansiedad, con la anticipación a que un evento ocurra. Y capaz el hijo se encontró con una exnovia, está re feliz, y la madre está súper preocupada por esta cuestión. Ahora, ¿sí? De anticiparme. Nosotros en la pandemia tuvimos que aprender muchas cosas que no estaban dentro de nuestro esquema de valores culturales, como por ejemplo la muerte, no poder despedir a un ser querido, ¿no? Y ahora nos está pasando en este momento que las fiestas van a tener restricciones, muchas. ¿Cómo hacemos ahí para poder sobrellevar y entender que es un esfuerzo más y no tirar todo el trabajo que se hizo
en el año por la borda y contener esa situación, porque también culturalmente nosotros estamos preparados para las fiestas de fin de año, ¿no? Yo creo que mucho no va a cambiar. Por lo que vi hoy, yo no salgo mucho por esta cuestión de estar atendiendo y de cuidarme y cuidar a los pacientes. Cuando venía para acá, dije yo, acá estamos en vida normal, ¿sí? O sea, yo creo que más que nada la distancia, esta cuestión, pero mucho no va a cambiar en esta fiesta. Sí veo por ahí en otros países que sí hay una severa sanción. Acá no hay sanción frente a la falta de cumplimiento. Entonces, al no haber sanción, pero esto es histórico nuestro, o sea, no, el andar sin casco, o sea, un montón de cuestiones que no tienen sanción. Entonces, o sea, yo creo que la cosa de la fiesta va a ser más o menos igual, van a haber menos personas seguramente, sí, pero lo que sí va a ser muy doloroso va a ser esta fiesta sin el abuelo, sin papá, sin mamá. Eso sí va a ser una fiesta muy difícil para esas personas donde el COVID se llevó a alguien querido. Por último, ¿qué lugar le damos a la angustia? Porque decimos, bueno, tenemos que modificar nuestro sistema de valores, tratar de salir de ahí, pensar de otro modo, pero aparece la angustia, la tristeza, y la negamos, ¿dónde la ponemos? Hay una cuestión, la angustia va a haber fisiológica y patológica. La fisiológica va a ser este sistema de alerta que a mí me va a llevar a conducir mejor, por ejemplo, en una ruta donde no conozco, un examen. Me estoy preparando para un examen, inevitablemente voy a tener. Esta es normal, digamos, vamos a decir normal. La otra va a ser la que interfiere con mi vida cotidiana, ¿sí? No salgo o dejo que el delivery me deje la pizza ahí y vengo con el aerosol de rocío y ya veo que hay una interferencia, porque en realidad se está demostrando cada vez que la cosa no viene por ahí por la pizza, digamos. Claro. Entonces es como empezar a cuestionarnos esto de que está interfiriendo en mi vida. El miedo también, si es un miedo defensivo no está mal. Si acá entra un león en este momento, o sea, más de uno vamos a salir corriendo seguro. Entonces, por una cuestión de un miedo defensivo. Ahora, cuando el miedo es un miedo que me paraliza, es cuando tengo que gestionarlo. Y ahí es cuando tengo que trabajarlo. Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Estuvimos hablando con la licenciada Lorena Gómez Acosta acerca de lo que nos fue pasando y de lo que fuimos sintiendo durante este año y cómo poder seguir viviendo en esta situación de aquí en adelante.